El viento helado de la pampa argentina arrastraba el olor a pólvora y muerte aquella mañana de julio de 1869. 7 hombres esperaban en formación, sus facones brillando bajo el sol naciente, mientras un solo gaucho ajustaba las espuelas de plata que pronto se teñirían de rojo. La historia que estás a punto de escuchar no es una leyenda inventada alrededor del fogón, sino el testimonio documentado del duelo más sangriento que jamás presenció la provincia de Entre Ríos. Sombra Brava no era su nombre real, pero después de aquella mañana maldita, nadie volvió a llamarlo de otra manera. Los periódicos de Buenos Aires titularon La masacre del Arroyo Negro, mientras los gauchos de la región susurraban su nombre con una mezcla de terror y admiración. 7 contra 1. 7 hombres armados hasta los dientes. Un solo gaucho con su facón, su honor y una promesa de venganza que había jurado sobre la tumba aún fresca de su hermano. ¿Qué puede llevar a un hombre a enfrentar una muerte casi segura? ¿Qué clase de código de honor exige pagar sangre con sangre, sin importar las probabilidades? En las pampas del siglo XIX, la palabra de un gaucho valía más que su vida, y romper un juramento era peor que la muerte misma. Sombra Brava había pronunciado las palabras fatídicas 3 días antes: los mataré a todos, aunque tenga que perseguirlos hasta el infierno. Los testigos que sobrevivieron para contar la historia jamás pudieron olvidar lo que vieron. Algunos dijeron que el diablo mismo había poseído al gaucho aquella mañana. Otros juraban que era simplemente el hombre más rápido y letal que había pisado tierra argentina. Pero todos coincidían en un detalle: cuando Sombra Brava desenvainó su facón, el destino de aquellos 7 hombres ya estaba sellado. Esta es la historia verdadera, documentada en los archivos judiciales de Entre Ríos y en los testimonios de quienes presenciaron el duelo más brutal de la historia gaucha. Una historia de venganza, honor y sangre que cambió para siempre las leyes del duelo en Argentina. Bienvenidos a un nuevo episodio donde exploramos las historias más fascinantes y olvidadas de Latinoamérica. Hoy viajaremos al corazón de la pampa argentina del siglo XIX, a una época donde el honor se defendía con acero frío y la justicia se impartía con las propias manos. Si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de estas historias increíbles que rescatamos del olvido. Déjame un like si te apasionan las historias reales de valentía y venganza, y por favor, comenta de qué ciudad o país nos estás viendo. Me encanta saber que tenemos seguidores desde México hasta la Patagonia, desde España hasta cada rincón de América Latina. Cada comentario me motiva a seguir investigando estas historias que merecen ser contadas. ¿Eres de Buenos Aires? ¿De Montevideo? ¿De Santiago o Lima? Cuéntamenos en los comentarios. La historia que compartiré hoy ha sido meticulosamente investigada en archivos históricos, periódicos de época y testimonios judiciales. No es una leyenda romantizada, sino un evento real que sacudió a Argentina en 1869 y que estableció precedentes legales sobre los duelos criollos que perduran hasta nuestros días. Los nombres han sido documentados, los lugares existen y pueden visitarse, y las consecuencias de aquel día sangriento resonaron durante décadas en la cultura gaucha. Antes de comenzar, debo advertir que esta historia contiene violencia explícita y descripciones de duelos mortales. Es parte de nuestra historia, de nuestras raíces como latinoamericanos, y aunque brutal, merece ser recordada para entender el código de honor que regía la vida en las pampas. Si estás listo para conocer la verdad detrás del gaucho que desafió a 7 hombres y vivió para contarlo, acompáñame en este viaje al pasado más salvaje de Argentina. En el pueblo de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, nació en 1835 un niño que sería bautizado como Facundo Ezequiel Reynoso. Su padre era domador de caballos y su madre descendía de indios charrúas, una combinación que le dio tanto la fuerza como la astucia que más tarde lo harían legendario. Desde pequeño, Facundo mostró una habilidad natural con el facón, ese cuchillo largo y curvo que todo gaucho llevaba como extensión de su brazo. A los 12 años ya podía desollar un novillo en menos tiempo que hombres el doble de su edad. La vida en las estancias de Entre Ríos era dura pero libre. Facundo creció arreando ganado, domando potros salvajes y aprendiendo el código no escrito de los gauchos: la palabra dada era sagrada, el honor se defendía con sangre, y la cobardía era el único pecado imperdonable. Su destreza con el lazo era legendaria, pero fue su velocidad con el facón lo que comenzó a llamar la atención. Los viejos gauchos decían que sus manos eran más rápidas que una víbora de cascabel. A los 20 años, Facundo ya había ganado varios duelos menores, disputas por tierras o por mujeres que se resolvían con primeras sangres. Nunca había matado a un hombre,
algo que en aquellos tiempos era considerado tanto una virtud como una debilidad. Algunos lo respetaban por su moderación, otros lo consideraban blando. Pero todo eso cambiaría cuando conoció a Mercedes Aguirre, la hija del estanciero más rico de la región, una mujer de ojos negros que podía domar un caballo tan bien como cualquier hombre. El romance entre Facundo y Mercedes escandalizó a la sociedad de Gualeguaychú. Un simple gaucho pretendiendo a la heredera de miles de hectáreas era un insulto a las buenas costumbres. Pero Mercedes no era mujer que se dejara imponer matrimonios arreglados. Contra la voluntad de su padre, se fugó con Facundo una noche de luna llena, cabalgando hacia una pequeña capilla en las afueras donde un sacerdote amigo los casó en secreto. La noticia enfureció a las familias poderosas de la región, pero ya estaba hecho. Durante 3 años, Facundo y Mercedes vivieron felices en una modesta estancia que él había comprado con años de trabajo honrado. Tuvieron una hija a la que llamaron Esperanza, y Facundo parecía haber dejado atrás su reputación de hombre peligroso. Se había convertido en un respetado criador de caballos, conocido por su palabra y su trabajo duro. Pero la paz no dura mucho en tierra de hombres violentos y rencores antiguos. El hermano de Facundo, llamado Tomás, era todo lo opuesto. Jugador empedernido, bebedor y pendenciero, Tomás acumulaba deudas y enemigos con igual facilidad. A pesar de las advertencias de Facundo, Tomás seguía metiéndose en problemas, confiando en que el nombre de su hermano lo protegería. Esta arrogancia sería su perdición y el detonante de la tragedia que estaba por venir. En mayo de 1869, Tomás perdió una fortuna que no tenía en una partida de truco con 7 estancieros de la región. Entre ellos estaba Silvestre Mendoza, un hombre conocido por su crueldad y sus conexiones con el poder político. Cuando Tomás no pudo pagar, intentó huir, pero fue perseguido y capturado. Lo que sucedió después fue más que un simple ajuste de cuentas, fue un asesinato premeditado diseñado para humillar a Facundo. Los 7 hombres no se contentaron con recuperar el dinero. Llevaron a Tomás al Arroyo Negro, un lugar remoto donde nadie podría escuchar sus gritos. Allí lo torturaron durante horas, quebrándole los dedos uno por uno, cortándole las orejas, y finalmente degollándolo como a un animal. Pero antes de matarlo, le hicieron escribir con su propia sangre un mensaje para Facundo: tu hermano murió como el cobarde que era. Tú serás el próximo si te atreves a buscarnos. Dejaron el cuerpo donde sabían que Facundo lo encontraría. Cuando Facundo descubrió el cadáver mutilado de su hermano 2 días después, algo se rompió dentro de él. Mercedes cuenta en su diario, descubierto décadas después, que su esposo no lloró. Simplemente se arrodilló junto al cuerpo, cerró los ojos de Tomás, y pronunció las palabras que lo convertirían en leyenda: juro por la sangre de mi hermano que los 7 pagarán con su vida. Los buscaré uno por uno, y si me encuentran primero, que sea para enfrentarme todos juntos. En ese momento nació Sombra Brava. El funeral de Tomás fue austero pero cargado de tensión. Todo el pueblo sabía lo que venía. Los 7 asesinos, confiados en su número y sus conexiones, no huyeron. Al contrario, se jactaban públicamente de lo que habían hecho, desafiando a Facundo a tomar venganza. Silvestre Mendoza incluso envió un mensaje: si el hermano del cobarde tiene agallas, que nos busque a todos juntos en el Arroyo Negro este domingo al amanecer. 7 contra 1, a ver si su facón es tan rápido como dicen. Habían firmado su sentencia de muerte. Los 3 días entre el desafío y el duelo fueron los más largos de la vida de Facundo. Mercedes le suplicó que huyera, que llevara a la familia lejos de Entre Ríos, que la venganza no valía su vida. Pero él había jurado sobre la sangre de su hermano, y para un gaucho del siglo XIX, romper un juramento era peor que la muerte. Si no cumplo mi palabra, le dijo a su esposa, no soy digno de llamarme hombre, ni esposo, ni padre. Esa noche, Facundo no durmió. En su pequeño rancho, a la luz de un candil, Facundo comenzó sus preparativos. Primero, afiló su facón durante horas hasta que el filo podía cortar un pelo al caer. Era un arma magnífica, con mango de plata y una hoja de 30 centímetros forjada por el mejor herrero de Buenos Aires. Había sido regalo de bodas de un viejo gaucho que vio en él algo especial. Esa noche, el facón se convertiría en instrumento de justicia o en la herramienta de su propia muerte. Pero Facundo sabía que la destreza con el arma no sería suficiente contra 7 hombres. Necesitaba estrategia. Pasó horas estudiando mentalmente el terreno del Arroyo Negro, un lugar que conocía desde niño. Recordaba cada árbol, cada desnivel, cada piedra.
Si iba a tener alguna oportunidad, tendría que usar el terreno a su favor. Los 7 asesinos esperaban un duelo frontal, caballeresco. Facundo les daría una cacería. El sábado por la noche, Facundo visitó a don Esteban, un viejo gaucho que había sido soldado en las guerras de independencia. El anciano tenía casi 80 años, pero su mente era afilada como un facón. Muchachum, le dijo con voz grave, 7 contra 1 no es un duelo, es una ejecución. Si vas a ir, vas a morir, a menos que pelees sucio. Don Esteban le enseñó entonces trucos de combate que había aprendido peleando contra los realistas, como usar el ponchó como escudo y arma, como simular debilidad para crear aperturas, como atacar primero al líder para sembrar pánico. También visitó al padre Domingo, el sacerdote que lo había casado con Mercedes. El cura intentó disuadirlo, hablándole del perdón cristiano y de dejar la venganza en manos de Dios. Pero cuando vio que Facundo no cambiaría de opinión, le dio su bendición y le colgó al cuello un rosario. Que Dios tenga piedad de tu alma, le dijo, y que tus enemigos la necesiten más que tú. Facundo guardó el rosario bajo su camisa, junto al corazón. La noche anterior al duelo, Facundo escribió una carta para Mercedes y otra para su hija Esperanza, para ser leídas si él no regresaba. En ellas explicaba las razones de sus acciones, pedía perdón por dejarlas solas, y les rogaba que no lo recordaran con amargura. Un hombre sin honor no es hombre, escribió, y prefiero que mi hija me recuerde muerto con dignidad que vivo como cobarde. Selló las cartas y las dejó sobre la mesa de la cocina. A las 3 de la madrugada del domingo, Facundo se vistió con su mejor ropa gaucha, bombacha negra, camisa blanca, chaleco de cuero, pañuelo rojo al cuello, botas de potro y las espuelas de plata que habían sido de su padre. Se miró al espejo y por un momento no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Sus ojos tenían una frialdad que nunca había visto antes. Ya no era Facundo Reynoso, el gaucho pacífico y trabajador. Era Sombra Brava, el vengador. Mercedes lo esperaba despierta en la puerta. No dijo nada, solo lo abrazó con fuerza, como si pudiera retenerlo con la fuerza de su amor. Facundo le besó la frente, acarició el pelo de su hija dormida, y montó en su caballo negro, un animal magnífico llamado Tormenta que había criado desde potro. Mientras se alejaba en la oscuridad, Mercedes se arrodilló y rezó, sabiendo que probablemente era la última vez que veía a su esposo con vida. El camino al Arroyo Negro tomaba normalmente 1 hora a caballo, pero Facundo cabalgó despacio, saboreando cada momento, observando el amanecer pintando el cielo de naranja y púrpura. Pensó en su hermano Tomás, en los buenos momentos de la infancia, en las promesas que se habían hecho de cuidarse mutuamente. Pensó en Mercedes y Esperanza, y en el futuro que estaba a punto de sacrificar. Pero sobre todo, pensó en los 7 hombres que lo esperaban, y en cómo los haría pagar. A medida que se acercaba al Arroyo Negro, Facundo podía ver el humo de una fogata. Los 7 asesinos habían acampado allí, seguros de su victoria, probablemente bebiendo y jactándose de cómo matarían al hermano del cobarde. Esa arrogancia sería su perdición. Facundo desmontó a 100 metros del lugar, ató a Tormenta a un árbol donde no pudiera ser alcanzado por balas perdidas, y revisó por última vez su facón. El acero brillaba con luz propia en el amanecer. Era la hora, el Arroyo Negro era un lugar siniestro incluso en los mejores días. Un pequeño curso de agua rodeado de sauces llorones y bañados, donde la niebla matinal se aferraba al suelo como dedos espectrales. Los gauchos evitaban el lugar después del atardecer, diciendo que estaba embrujado por los espíritus de los que habían muerto violentamente allí. Ese domingo al amanecer, el lugar estaba a punto de ganar 7 fantasmas más. Los 7 hombres que esperaban a Facundo representaban lo peor de la sociedad gaucha de la época, estancieros menores con más ambición que escrúpulos, hombres acostumbrados a tomar lo que querían y eliminar a quien se interpusiera. Silvestre Mendoza era el líder, un hombre corpulento de 40 años con cicatrices de anteriores duelos en el rostro. A su lado estaban los hermanos Campos, mellizos idénticos conocidos por su crueldad con los peones. Estaba también Rudecindo, el toro Sosa, un gigante de casi 2 metros que había matado a 3 hombres en peleas de pulpería. Completaban el grupo Anastasio Ferreira, un jugador profesional y tramposo, Clemente Arias, exsoldado expulsado del ejército por asesinato, y finalmente Damián Roca, el más joven del grupo a sus 23 años, pero no menos peligroso. Todos portaban facones y algunos también llevaban pistolas, aunque el acuerdo era pelear con armas blancas según las reglas del duelo criollo.
Sin embargo, hombres como estos raramente respetaban las reglas. Cuando vieron a Facundo acercarse caminando lentamente, con su poncho envuelto en el brazo izquierdo y su facón enfundado, estallaron en carcajadas. «Miren lo que nos mandaron», gritó Silvestre, «un solo gauchucho que ni siquiera trae refuerzos». «¿Dónde están tus amigos, Reynoso? ¿O es que nadie fue lo suficientemente tonto para morir contigo?» Facundo no respondió, solo siguió avanzando con pasos medidos, sus ojos fijos en Silvestre. «Tu hermano suplicó por su vida antes de morir», siguió burlándose Silvestre, tratando de provocar un ataque precipitado. «Lloró como una mujer. Vas a llorar tú también». Los otros 6 se dispersaron formando un semicírculo, bloqueando cualquier vía de escape. Era una táctica de caza, diseñada para acorralar a la presa. Pero Facundo no era presa, era el cazador, y ellos aún no lo sabían. Facundo se detuvo a 20 pasos del grupo. «Les di mi palabra de que los mataría a todos», dijo con voz tranquila que contrastaba con la tensión del momento. «Ustedes prometieron enfrentarme juntos. Aquí estoy. Que Dios tenga piedad de sus almas, porque yo no la tendré». Entonces hizo algo que nadie esperaba, se arrodilló brevemente, besó el rosario del Padre Domingo, y se persignó. No era una señal de miedo, sino de preparación. Era un ritual de guerra. «Mátenlo», gritó Silvestre, y los 7 hombres cargaron simultáneamente. Pero Facundo ya se había movido. En un movimiento fluido, desenvainó su facón y se lanzó hacia el sauce más cercano, usando el tronco como escudo contra el primer ataque. El toro Sosa fue el primero en llegar, blandiendo su facón en un arco descendente que hubiera partido a un hombre en 2. Facundo esquivó por centímetros, sintiendo el aire desplazado por la hoja, y contraatacó con un tajo horizontal que abrió el vientre del gigante. El toro cayó de rodillas, sujetándose las entrañas con las manos, sus ojos abiertos en shock. Había sido el primero en caer, en menos de 5 segundos. Los otros 6 se congelaron momentáneamente, dándose cuenta de que habían subestimado gravemente a su oponente. Facundo no les dio tiempo para reagruparse. Usando el poncho envuelto en su brazo como escudo, cargó contra Damián Roca, el más joven y nervioso del grupo. Damián intentó defenderse con su facón, pero sus manos temblaban. Facundo desvió el ataque con su poncho, enredó el brazo del joven, y con un movimiento brutal enterró su facón bajo las costillas, directamente al corazón. Damián soltó un grito ahogado y cayó muerto antes de tocar el suelo. 2 muertos en menos de 10 segundos. El duelo se había convertido en masacre, pero apenas comenzaba. «Sepárense», gritó Silvestre, dándose cuenta de que atacar en grupo solo favorecía a Facundo en el espacio cerrado entre los árboles. Los 5 restantes se dispersaron, tratando de rodearlo desde diferentes ángulos. Facundo retrocedió hacia el arroyo, manteniendo su espalda protegida por el agua. Su poncho estaba manchado de sangre y su respiración era pesada, pero sus ojos mantenían esa frialdad mortal. La danza de muerte continuaba. Los hermanos Campos intentaron un ataque coordinado desde los flancos, una maniobra que habían practicado en numerosos duelos anteriores. Eran expertos en trabajar juntos, anticipando los movimientos del otro. Pero Facundo había peleado contra mellizos antes en su juventud. Sabía que la clave era romper su sincronización. Fingió un ataque contra el hermano derecho, provocando que el izquierdo se adelantara para protegerlo. Fue un error fatal que el gemelo nunca tuvo oportunidad de lamentar. El gemelo izquierdo, llamado Eugenio Campos, cargó con su facón en alto, creyendo que Facundo estaba desbalanceado por su ataque fallido. Era exactamente lo que Sombra Brava quería. Con un giro que parecía desafiar las leyes de la física, Facundo pivoteó sobre su pie derecho, esquivó el ataque por milímetros, y con un movimiento ascendente enterró su facón bajo la mandíbula de Eugenio. La punta del acero atravesó el paladar y llegó hasta el cerebro. El gaucho murió instantáneamente, sus ojos aún mostrando sorpresa. «Eugenio», gritó su hermano gemelo, Fermín, con un alarido de dolor que resonó por todo el arroyo. La muerte de un mellizo era como perder la mitad del alma. Fermín perdió toda cautela y se lanzó en un ataque suicida, llorando y maldiciendo. Facundo lo recibió con una calma escalofriante. Bloqueó el primer tajo con su poncho, desvió el segundo con su facón, y en el tercero encontró su apertura. Un tajo limpio a través de la garganta silenció los gritos de Fermín para siempre. Quedaban 4,
Silvestre Mendoza, Anastasio Ferreira, Clemente Arias, y el agonizante Toro Sosa que todavía intentaba ponerse de pie, negándose a morir. 3 muertos en menos de un minuto. Los sobrevivientes finalmente comprendieron la magnitud de su error. No estaban cazando a un hombre desesperado, estaban siendo cazados por una fuerza de la naturaleza, por la venganza personificada en forma humana. «Saquen las pistolas», gritó Silvestre, abandonando cualquier pretensión de honor o reglas de duelo. Clemente Arias sacó un revólver de su cinturón y disparó. El trueno del arma rompió el amanecer, y la bala pasó tan cerca de la cabeza de Facundo que pudo sentir el calor. Pero un facón no se encasquilla, no necesita recargarse, y en manos expertas es más letal a corta distancia que cualquier arma de fuego. Facundo se lanzó hacia adelante en un sprint bajo, zigzagueando entre los árboles mientras Clemente disparaba frenéticamente. 3 disparos más, todos fallando por centímetros. Cuando Clemente apretó el gatillo por 5ª vez, solo escuchó el clic del tambor vacío. Sus ojos se abrieron con terror cuando vio a Sombra Brava a menos de 2 metros, corriendo hacia él como un demonio. El exsoldado intentó usar su pistola vacía como garrote, pero Facundo la desvió y hundió su facón en el pecho de Clemente hasta la empuñadura. Anastasio Ferreira, el jugador tramposo, había estado retrocediendo lentamente durante toda la pelea, tratando de encontrar un caballo para huir. Su instinto de supervivencia le gritaba que abandonara a sus compañeros y huyera mientras pudiera. Pero Facundo lo había visto. «Cobarde», rugió, su voz cargada de una furia que había estado conteniendo. «Mi hermano no pudo huir. Tú tampoco lo harás». Anastasio corrió hacia los caballos atados cerca del campamento, pero Facundo era más rápido. Lo alcanzó justo cuando el jugador montaba, lo agarró por la camisa y lo arrojó al suelo con fuerza brutal. Anastasio levantó las manos en súplica. «Por favor. Yo no quería matar a tu hermano. Fue idea de Silvestre. Déjame vivir y testificaré contra él». Facundo se arrodilló junto a él, su facón goteando sangre. «Mi hermano también suplicó», dijo fríamente, «y ustedes no tuvieron piedad». El facón bajó una vez más. Solo quedaban 2 hombres, Silvestre Mendoza y el moribundo Toro Sosa. El gigante finalmente había dejado de moverse, desangrado junto al sauce que había sido testigo de su caída. Silvestre miraba los cadáveres de sus compañeros, su arrogancia reemplazada por miedo puro. Había visto a hombres peligrosos antes, había matado a varios él mismo, pero nunca había enfrentado nada como esto. Sombra Brava no era humano, era la muerte caminando. 6 de 7, dijo Facundo, limpiando su facón en la hierba mientras se acercaba lentamente a Silvestre. Su ropa estaba empapada en sangre, algunas heridas menores sangraban en sus brazos y piernas, pero nada grave. Dijiste que nos enfrentaríamos todos juntos. Tu palabra no vale nada, Mendoza. Como tu vida. Silvestre sacó su propio facón con manos temblorosas. Era ahora un duelo tradicional, 1 contra 1, pero el resultado ya estaba decidido. Eres el diablo, susurró Silvestre, retrocediendo hacia el arroyo. El diablo mismo. Facundo sonrió, una expresión sin humor que heló la sangre. No, Mendoza. Solo soy un hombre que mantiene su palabra. Y juré matarlos a todos. Los 2 hombres comenzaron a circular, buscando aperturas, pero Silvestre ya estaba derrotado en su mente. El miedo es el peor enemigo en un duelo, y Silvestre estaba paralizado por él. El ataque final fue casi anticlimático. Silvestre intentó una estocada desesperada, telegrafía no el movimiento desde metros de distancia. Facundo lo esquivó fácilmente, atrapó el brazo de Silvestre, y con un movimiento de torsión le quebró el codo. El facón de Mendoza cayó al suelo. Esto es por Tomás, dijo Facundo, y ejecutó al último de los 7 asesinos con un tajo limpio a través de la garganta. Silvestre cayó en las aguas del arroyo negro, tiñéndolas de rojo. Facundo Reynoso quedó de pie en medio de la carnicería, rodeado por 7 cadáveres, el agua del arroyo corriendo roja a sus pies. Su facón goteaba sangre que se mezclaba con la tierra. Durante largos minutos solo se escuchó el sonido del agua y su respiración pesada. Había cumplido su juramento. Los 7 asesinos de su hermano yacían muertos. Pero la venganza no le había traído paz, solo un vacío profundo y el conocimiento de que su vida nunca volvería a ser la misma. Las manos le temblaban ahora que la adrenalina comenzaba a abandonar su cuerpo.
Tenía cortes en los brazos, una herida de bala superficial en el hombro que no había notado durante la pelea, y moretones por todas partes. Pero estaba vivo, algo que seguía pareciéndole imposible. 7 contra 1, y había sobrevivido. Lavó su facón en el arroyo, observando cómo la sangre se disolvía en el agua corriente. El arma había cumplido su propósito, ahora deseaba poder limpiar su alma con la misma facilidad. Montó en tormenta y comenzó el viaje de regreso a casa, dejando atrás los cuerpos. Sabía que dentro de horas, cuando los 7 no regresaran, vendrían a buscarlos. Y cuando encontraran la masacre, vendría el juicio. No sentía remordimiento por lo que había hecho, pero sí una profunda tristeza. Había cruzado una línea que nunca podría descruzar. El Facundo Pacífico, el criador de caballos y padre de familia, había muerto en ese arroyo junto con los 7 hombres. Mercedes lo vio llegar desde la ventana y corrió a encontrarlo. Cuando vio la sangre que cubría a su esposo, soltó un grito, pero Facundo la tranquilizó. «No es mi sangre», dijo con voz hueca. «Bueno, la mayor parte no lo es». Mercedes no preguntó si había cumplido su juramento, la respuesta estaba escrita en sus ojos vacíos y en la sangre que manchaba su ropa. Simplemente lo abrazó, llorando por el hombre que había perdido, aunque todavía respirara. Las noticias viajaban rápido en la pampa. Para el mediodía, todo Gualeguaychú sabía que habían encontrado los 7 cuerpos en el Arroyo Negro. Los testigos que llegaron primero a la escena quedaron horrorizados por lo que vieron. No era un duelo, era una masacre meticulosa. Los cuerpos mostraban heridas limpias, mortales, ejecutadas con precisión quirúrgica. Quien había hecho esto no era un hombre peleando por su vida, era un ejecutor cumpliendo una sentencia. Para el atardecer, una partida de la guardia local llegó a la estancia de Facundo. El sargento Medina, quien había conocido a Facundo desde niño, tocó la puerta con el sombrero en la mano. «Facundo», dijo con voz grave, «tengo que arrestarte por el asesinato de Silvestre Mendoza y 6 hombres más». Facundo asintió sin sorpresa. «Lo sé, sargento. Solo déjeme despedirme de mi familia». El sargento, a pesar de su deber, permitió ese momento. Mercedes le suplicó que huyera, que cruzara el río hacia Uruguay donde las autoridades argentinas no podrían tocarlo. Tenía dinero escondido, amigos que lo ayudarían a desaparecer. Pero Facundo rechazó la idea. «Ya he roto suficientes leyes», dijo. «No voy a vivir como fugitivo, mirando siempre sobre mi hombro. Enfrentaré el juicio. La verdad de lo que esos hombres le hicieron a Tomás tiene que salir a la luz». Besó a su hija dormida, abrazó a Mercedes por última vez, y salió para entregarse. El arresto de Facundo Reynoso dividió a la comunidad de Gualeguaychú por la mitad. Algunos lo veían como un asesino múltiple que merecía la horca, especialmente las familias de los 7 muertos, que tenían influencia política y económica. Pero muchos gauchos y peones lo consideraban un héroe, un hombre que había defendido su honor según el viejo código gaucho. Las pulperías y fogones no hablaban de otra cosa. Se formaron bandos, y la tensión social aumentaba día a día. En la celda de la comisaría, Facundo recibió visitas inesperadas. Viejos gauchos que querían estrechar la mano del hombre que había desafiado a 7 y vivido para contarlo. Le traían comida, tabaco, yerba mate. Don Esteban, el viejo soldado, vino a visitarlo. «Muchacho», le dijo con orgullo en los ojos, «hiciste lo que tenías que hacer. Tu hermano puede descansar en paz». Incluso el padre Domingo vino, no para juzgarlo, sino para darle consuelo espiritual. El juicio comenzó 3 semanas después. La sala del juzgado de Gualeguaychú estaba repleta hasta el punto de que tuvieron que dejar las puertas abiertas para que la gente escuchara desde afuera. El fiscal, un abogado de Buenos Aires contratado por las familias de las víctimas, pintó a Facundo como un asesino salvaje que había emboscado a 7 hombres inocentes. Pero cuando la defensa presentó el cuerpo mutilado de Tomás y los testimonios de lo que los 7 le habían hecho, el ambiente en la sala cambió radicalmente. El testimonio de Facundo duró 3 horas. Con voz clara y sin mostrar remordimiento, describió cada detalle del duelo. No negó haber matado a los 7 hombres, pero explicó que había sido en combate justo, 1 contra 7, y que ellos habían sido los primeros en sacar armas de fuego violando las reglas. «Juro ante Dios y este tribunal», dijo finalmente, «que haría lo mismo otra vez».
Un hombre que no venga a su hermano no es digno de llamarse hombre. El jurado, compuesto principalmente por estancieros y gauchos, escuchó en silencio absoluto. El juicio duró 6 semanas, convirtiéndose en uno de los casos legales más seguidos de la historia de Entre Ríos. Periódicos de Buenos Aires, Montevideo, e incluso de Chile cubrían el caso diariamente. El gaucho de los 7 duelos titulaba La Nación. Justicia o venganza, el dilema del Código Gaucho analizaba el comercio de Uruguay. La historia había capturado la imaginación de toda Sudamérica, simbolizando el choque entre la ley moderna y las viejas costumbres criollas. La defensa de Facundo fue asumida por el doctor Ernesto Quesada, un abogado de Buenos Aires conocido por defender causas impopulares. Quesada argumentó que Facundo había actuado en legítima defensa contra 7 atacantes, y que el Código Penal argentino de la época permitía la venganza familiar en casos de asesinato premeditado. Además, presentó el concepto del duelo criollo como una institución cultural que, aunque no legal, era aceptada socialmente en las Pampas. Los testimonios más impactantes vinieron de testigos inesperados. Un peón que había trabajado para Silvestre Mendoza testificó sobre las torturas que presenció antes de huir aterrorizado. Una mujer que vivía cerca del Arroyo Negro describió los gritos que escuchó la noche que mataron a Tomás. El médico que examinó el cuerpo de Tomás presentó un informe forense tan gráfico que varias personas abandonaron la sala. La brutalidad de lo que habían hecho a Tomás comenzó a cambiar la opinión pública. El fiscal, sintiendo que su caso se debilitaba, cometió un error fatal. Llamó al estrado al padre de Silvestre Mendoza, esperando generar simpatía por las víctimas. Pero bajo interrogatorio de la defensa, el viejo admitió que su hijo había matado a 3 hombres en duelos anteriores y que había sido acusado de torturas en el pasado. ¿No es cierto?, preguntó Quesada, que su hijo y sus compañeros eran conocidos en toda la región como hombres violentos y sin honor. El padre no pudo negarlo. La fiscalía intentó argumentar que, independientemente de lo que los 7 le habían hecho a Tomás, Facundo debió acudir a las autoridades en lugar de tomarse la justicia por su mano. Era un argumento legal sólido, pero ignoraba la realidad de la época. Quesada respondió con un discurso memorable: ¿qué autoridades? ¿Las mismas que permitieron que estos hombres operaran con impunidad durante años? ¿Las mismas que no investigaron las torturas previas? Mi cliente hizo lo único que podía hacer en una tierra donde la ley del más fuerte todavía reina. El momento decisivo llegó cuando Quesada llamó a don Esteban al estrado. El viejo gaucho, veterano de las guerras de independencia y respetado por todos, testificó sobre el Código de Honor Gaucho. En La Pampa, explicó con voz temblorosa por la edad pero firme en convicción: un hombre es su palabra. Si juras venganza sobre la tumba de tu hermano y no cumples, estás muerto en vida. Nadie te respetará, nadie comerciará contigo, nadie beberá mate contigo. Facundo hizo lo único que podía hacer y seguir siendo un hombre. Las deliberaciones del jurado duraron 2 días completos. La ciudad entera estaba paralizada esperando el veredicto. Grupos de gauchos acampaban fuera del juzgado, algunos armados, jurando que si condenaban a Facundo a muerte, lo liberarían por la fuerza. El gobernador de Entre Ríos envió tropas para mantener el orden. La tensión era tal que parecía que una guerra civil podía estallar en cualquier momento. El caso Reynoso había dejado de ser sobre un duelo para convertirse en un debate sobre la identidad argentina. Finalmente, el jurado regresó. El presidente del jurado, un estanciero de 60 años llamado don Jacinto Álvarez, leyó el veredicto con voz temblorosa: nosotros, el jurado, encontramos al acusado Facundo Ezequiel Reynoso. Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. No culpable de asesinato por razón de legítima defensa y cumplimiento del Código de Honor Gaucho. La sala estalló. Algunos gritaban de alegría, otros de indignación. Los familiares de los 7 muertos abandonaron la sala entre lágrimas y amenazas. Pero el juez tenía la última palabra. El magistrado Rodolfo Palacios, conocido por su severidad, golpeó su martillo exigiendo orden. El jurado ha hablado, dijo, y este tribunal respeta su decisión. El señor Reynoso es absuelto de los cargos de asesinato. El alivio inundó la sala. Sin embargo, continuó el juez, elevando la voz sobre el bullicio, no puedo permitir que este caso establezca un precedente de vigilantismo. Por lo tanto, sentencio al señor Reynoso a 5 años de exilio de la provincia de Entre Ríos.
El veredicto era salomónico, Facundo quedaba libre pero no podía quedarse. El exilio era un castigo común en aquella época, menos severo que la prisión pero efectivo para remover problemas de una región. Facundo aceptó la sentencia sin protestar. Sabía que quedarse en Gualeguaychú lo condenaría a venganzas interminables de los familiares de los 7 muertos. El exilio le daba la oportunidad de comenzar de nuevo, algo que secretamente deseaba. Mercedes y Esperanza lo acompañarían al exilio. Vendieron la pequeña estancia a precio de remate y compraron tierras en la provincia de Córdoba, a cientos de kilómetros de distancia. El día de su partida, cientos de gauchos se reunieron para despedirlo. Le regalaron un facón nuevo, grabado con la inscripción Sombra Brava, Defensor del Honor Gaucho, 1869. Don Esteban le dio un último consejo: déjalo atrás, muchacho. Ya pagaste tu deuda. Ahora vive. La historia de Sombra Brava no terminó en aquel juicio de 1869. Facundo Reynoso vivió otros 30 años, siempre bajo ese nombre legendario, aunque intentó llevar una vida pacífica en Córdoba. Su historia se convirtió en leyenda, contada en fogones desde la Patagonia hasta el Chaco. Los payadores componían canciones sobre el gaucho que enfrentó a 7 y vivió, y los padres usaban su historia para enseñar a sus hijos sobre el honor y la valentía. El caso Reynoso cambió para siempre la jurisprudencia argentina sobre duelos y venganzas de honor. Estableció que el código gaucho, aunque extralegal, debía ser considerado en el contexto cultural de la época. Fue citado en docenas de casos posteriores y estudiado en facultades de derecho. Irónicamente, un duelo sangriento en un arroyo remoto contribuyó al desarrollo del sistema legal argentino moderno. Facundo murió en 1899, rodeado de su familia y respetado en su comunidad adoptiva. En su lecho de muerte, cuando el padre que lo atendía le preguntó si se arrepentía de lo que había hecho, simplemente respondió: un hombre sin honor no es hombre. Hice lo que tenía que hacer. Sus últimas palabras fueron: Tomás, hermano, ya voy. El Arroyo Negro, escenario de su duelo legendario, sigue allí, y los locales dicen que en noches silenciosas aún se pueden escuchar los ecos de aquel enfrentamiento mortal.